Un poder judicial de Michoacán. Eficiente, cercano, sensible a las necesidades ciudadanas, que da resultados. Julio Carrizales Torres cuenta con una sólida trayectoria dentro del Poder Judicial de Michoacán, donde inició su carrera en 2002 como escribiente en el Juzgado Segundo Penal de Lázaro Cárdenas. A lo largo de más de 2 décadas de servicio, ha desempeñado diversos cargos como secretario de Juzgado Penal y Mixto en los distritos judiciales de Guruándiro, Los Reyes y Morelia, lo que le ha permitido consolidar una amplia experiencia en la función jurisdiccional. Desde 2012 ha ejercido como juez de primera instancia en distintos órganos jurisdiccionales en materias penal, civil y familiar, en sedes como Cualcomán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Pátzcuaro, Ijilpan y Zamora. Actualmente se desempeña como juez en el Juzgado Segundo Oral Familiar de Morelia. De manera adicional, es presidente de la Asociación de Juezas y Jueces de Michoacán, AC. En el ámbito académico ha mantenido una constante formación y actualización, participando en numerosos cursos, talleres y diplomados en temas como el sistema penal acusatorio, derechos humanos, juicio de amparo, argumentación jurídica, perspectiva de género y justicia familiar, tanto a nivel nacional como internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más del Arte de lo Bueno y lo Justo, una producción del Poder Judicial del Estado de Michoacán y del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Aprovecho para saludar a mi compañera Jenny Velázquez, intérprete de la lengua de señas mexicana, y a la comunidad sorda que se une a este programa a través de ella. Por supuesto, agradezco que nos sintonice este día y también la presencia del juez Julio Carrizales Torres, quien pues nos vino a platicar de un tema muy importante. Bienvenido, juez. Muchas gracias, Astrid, y gracias también por la invitación al Sistema de Radio y Televisión de Michoacán. Y pues bueno, saludo con cordial emoción a tu auditorio, y me es grato asistir a este programa en el que se toman y se tocan temas relevantes en atención a la población michoacana. Hoy para hablar de un instrumento muy interesante que a veces vemos pues incluso hasta en las películas, ¿no? Estas órdenes de protección, pero que son un instrumento real y que busca pues no solo atender la comisión de delitos, sino prevenirlos, hablando en particular de la violencia. Platíquenos un poco de qué hablamos cuando hablamos de una orden de protección. Bien, estas órdenes de protección van encaminadas precisamente, como lo indicas, a prevenir. Son órdenes de protección que tenemos establecidas en el Código Familiar, en legislaciones secundarias y en la propia Constitución. La Constitución nos establece en el cuarto constitucional precisamente la tutela a la familia, a la protección a la familia. Sin embargo, en relación a las legislaciones en el Estado de Michoacán, el Código Familiar en específico, brinda estos mecanismos o estos actos urgentes para prevenir a la víctima a que sea revictimizada o bien a que se cometan estos hechos de violencia. ¿Qué características pueden tener estas órdenes de protección? Son órdenes de protección que son precautorias, son preventivas y son de carácter temporal. En este caso, las órdenes no buscan acreditar algún hecho, algún daño material, físico o psicológico de la víctima. Por el contrario, se procura que se garantice el estado emocional, físico de la persona que ha sido agredida. Tenemos en Michoacán la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer del Estado de Michoacán de Ocampo, la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Michoacán. En esta se tocan temas con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no se habla de mujer en sí propiamente, sino que es del grupo familiar. Tenemos a nivel nacional la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su reglamento, en el que se estipulan estas órdenes de protección. Efectivamente, como dices, en las películas se escucha, es que tengo una orden de restricción por un juez. Efectivamente, las órdenes de protección se emiten por autoridades competentes. Tenemos preventivas de carácter urgente y de naturaleza civil. En el caso de las dos primeras, las preventivas y las urgentes, pueden acudir la ciudadanía ante el Ministerio Público, ante los síndicos municipales o cualquier autoridad que pueda emitir alguna orden de restricción. Tienen diferentes características. En el caso de materia penal,
pues también buscan prevenir o evitar que se sigan reiterando estos actos de violencia que han sido víctimas las partes que acuden. Pero en el caso de materia familiar, que es en el que nos ocupa y en el que yo estoy en un juzgado familiar, vemos más precisamente conductas que se van realizando dentro del entorno familiar. Y las medidas pueden derivar de diferentes tipos de medidas. En uno de los casos puede ser la restricción de acercamiento de la persona presunta agresora hacia la víctima. Y como hice referencia hace rato, no se busca que la víctima al momento de que acuda acredite algún daño físico o psicológico, sino que basta la manifestación de la misma para que puedan concederse, previa al análisis que se realice. ¿Sí? Claro. Ok, entonces nos decía, no es solo para mujeres, que muchas veces es donde vemos que se aplica, ¿no? Cuando hay a lo mejor alguna relación que ya llegó a, pues a lo mejor quizás sí a la violencia física o a las amenazas. ¿A quién más puede solicitar una orden de protección? Ciertamente no es únicamente para las mujeres, sin embargo tenemos en estadísticas que precisamente la violencia ocurre más en contra de mujeres que en contra de los hombres. En el caso de las personas que pueden ser víctimas de cualquier hecho considerado por la ley como delito o por cualquier agresión, pueden ser hombres, mujeres, niñas, niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o dentro del grupo vulnerable, siempre y cuando estén dentro de un entorno familiar. O sea, no es exclusiva para mujeres. Para mujeres, aunque la estadística como nos La estadística menciona, sí va más encaminada, ¿por qué? Porque ha sufrido más de manera sistemática y durante pues, el tiempo. Claro. Y también algo que importante que nos decía, no solo es violencia física. No, hay diferentes tipos de violencia, entre la física, la psicológica, la económica y la de agresión sexual. Para cualquiera de estas puede aplicar una orden de protección. Para cualquier miembro que integre el núcleo familiar. Y ya nos mencionaba, bueno, son un instrumento para prevenir ciertos tipos de violencia que, bueno, en este caso se pueden dar en el núcleo familiar, aplican para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, cualquier persona en los grupos vulnerables. Y, bueno, ¿cómo se puede solicitar? ¿Y cuál sería el procedimiento, juez? Bien, el procedimiento para solicitar una orden de protección puede ser a través de un escrito o por comparecencia directamente ante el órgano jurisdiccional o la autoridad competente. Te mencionaba hace rato las órdenes de protección emergentes y de carácter urgente, preventivas y urgentes, que se prevén para instituciones administrativas o de otra índole. De igual manera pueden acudir de manera presencial a fin de exponer los hechos que se consideran como violentos. En el caso de materia familiar pueden ser a través de un escrito en el cual la víctima hace los argumentos y relaciona los hechos en relación a la conducta del presunto agresor. En este caso, el escrito entra por la oficialía de partes y lo turna directamente al órgano jurisdiccional que por razón de competencia le corresponda conocer. En este momento, cuando el juez o el órgano jurisdiccional o la jueza, que conoce, tenemos una temporalidad para emitir la orden de protección, si hay un lapso. El código establece que de manera inmediata, no aparece un tiempo en sí, si son 1, 2, 3, 4, 5 horas o 24 horas siguientes. Sin embargo, si recorrimos a las legislaciones secundarias, como es la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Michoacán, en esta nos maneja de manera inmediata, igualmente que el código. Pero en la ley general de acceso de las mujeres a una vida de violencia, establece que dentro de las primeras 4 horas que se presente la medida, se otorgue la misma. Esto es, el juez, la jueza se pronuncie respecto de la medida que se está solicitando. En este caso, sí se tarda más en llegar el expediente o la demanda o la solicitud de esta medida al día siguiente. Normalmente cuando se pueden presentar de las 9 a las 3 de la tarde, que es el funcionamiento de la oficialía de partes. Y la oficialía de partes, dependiendo del horario, si se la llevan a las 3 de la tarde, ya la lleva hasta el día siguiente, o a veces, en el caso de urgencias, las presenta el mismo día en el juzgado. Esto es por escrito. Y en el caso de las comparecencias verbales, que establece el mismo código,
Igual manera acuden a la oficialía de partes y esas de manera inmediata la oficialía de partes realiza el turno al juzgado que le corresponda conocer. Ahí ya previamente la identificación de la presunta víctima, se le requiere la identificación y acreditar en este caso el parentesco con la persona que le está ocasionando estas conductas violentas. Normalmente ya la persona que comparece acude con las actas de nacimiento o bien actas de matrimonio, bien sea para acreditar el parentesco por matrimonio, en caso de cónyuge, los hijos, o el parentesco por el padre o madre. En este caso así es. Okay. ¿Se requiere la intervención de un abogado, una abogada para solicitar una orden de este tipo? En el caso de que sean comparecencias verbales no requiere del abogado, sin embargo sí se le invita a la víctima que el Estado, en este caso los juzgadores, estamos obligados a brindarle la atención de una defensa a través de la Defensoría Pública. En el caso de que sea escrita, normalmente acuden por conducto de abogados particulares. Explico esto ¿por qué? Porque a final de cuentas en la comparecencia no requiere la narrativa o la argumentación respecto del abogado. En el caso de las escritas sí requiere realizar de manera estructural con los requisitos que nos indica el código para que se mencionen los hechos, las pretensiones que se están reclamando, el nombre de la persona, el domicilio en el que pueda ser notificado y demás datos de localización. Y en este caso sí requiere la autorización de un abogado. ¿Se requiere interponer una denuncia previa antes de solicitar la orden? No, porque estas órdenes de protección bien pueden ser antes de iniciar el procedimiento, pueden ser posterior, ya iniciado el procedimiento, siempre y cuando se acrediten o en este caso se hagan mención al juez hechos de violencia. En este caso no hay necesidad de iniciar un procedimiento. Como te comentaba hace rato, pueden acudir directamente a la oficialía de partes, en este caso cuando no ha iniciado procedimiento. En ese momento el juez le toma la comparecencia por conducto del secretario de acuerdos que hace una narrativa, la presunta víctima, y ya se analizan los hechos que han sido expuestos y ahí es donde se toma en consideración la urgencia de la medida que se requiere. No necesita acreditar con algún medio de prueba que se le haya causado un daño. ¿Qué es lo que se requiere? Que exponga estas circunstancias en las que ha estado viviendo. Tampoco no se le requiere que precise de manera puntual estas circunstancias de modo, cómo fue, de tiempo, en qué fecha fue y de lugar ni dónde fue. Sí es importante identificar el sitio y la temporalidad en la que se ocurrieron y el modo, en este caso, qué tipo de violencia fue. Okay. ¿Sí? ¿Y qué abarca, qué alcances tiene esta orden de protección? Bien, no solamente es proteger la integridad física de la víctima, porque también protege el patrimonio en el caso de la familia. En el procedimiento, cuando se analiza la medida que se está requiriendo, muchas veces vienen requerimientos o solicitudes que es para evitar ese acercamiento, evitar que sigan realizando estas conductas violentas, agresiones físicas o verbales o económicas, y en ese momento se va a emitir la orden que se ajuste precisamente al pedimento y alguna otra que sea adicional a consideración de la jueza o el juez que corresponda conocer. Entonces abarca tanto lo físico, psicológico como lo patrimonial. ¿Algún caso particular donde, bueno, esta medida haya tenido pues buenos resultados? Bien, en el caso y en la práctica ha habido muchas órdenes de protección que han sido efectivas. El porcentaje de efectividad es un 90% y en un caso en particular, en una separación de persona, pues prácticamente en estas peticiones la víctima solicita que la persona presunta agresora se retire del domicilio juntamente con sus pertenencias personales y las que utilice para su fuente de empleo. En esa ocasión acudí juntamente con el secretario de acuerdos porque acudimos precisamente como una audiencia, pero trasladando las cámaras, videograbando la medida, y requerimos al presunto agresor que se retirara de manera voluntaria. Normalmente se pide que se retire de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque precisamente
se busca proteger la integridad física y psicológica de la víctima. Se les hace una explicación que no se ventilan derechos de propiedad, de posesión. En el caso de las rentas tampoco no se está estableciendo. ¿Por qué? Porque se busca garantizar la integridad física de la víctima. En esa ocasión acudimos con el secretario, como mencionaba, se grabó. No se encontró al presunto agresor en la vivienda. Sin embargo, con las reformas que hubo en el 5 de marzo de 2025, se le conminó al presunto agresor para que se retirara dentro de los 5 días del domicilio. Se le notificó ya esto en un procedimiento que había iniciado y el día que se señaló para la fecha para nuevamente acudir al domicilio, la presunta víctima nos informó a través de un escrito que la persona ya había abandonado el domicilio. Entonces eso habla bien de que la orden de protección es efectiva y en el caso de la voluntariedad del presunto agresor de salirse sin generar ningún conflicto mayor, aunque ya no estábamos en ese momento en la diligencia, optó por retirarse del domicilio. Esa es una de las buenas prácticas y buenas ventajas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona no lo respeta? Se retira y regresa a los 2 días. Bien, en ese sentido, mencionaba hace rato que se les conmina a que se retiren voluntariamente. Se les hace apercibimientos. Estos apercibimientos van encaminados al respeto de la orden de protección, que en caso de que no los respete, se da vista al Ministerio Público por desacato. Una, sin perjuicio de los demás que pueda ocasionar, esto es, si incurre en algún acto de violencia. Okay. ¿Sí? ¿Qué pasaría? No sé si es una medida temporal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? ¿Cómo hay que actuar, bueno, para que en su caso, pues bueno, la medida sea permanente o qué es lo que sucede después? Bien, en el caso de las medidas, mencionaba, son temporales, tienen un tiempo en el que finalizan. Normalmente en materia penal o administrativa se concede por 72 horas. En el caso de que acudan por la medida únicamente, se les hace el conocimiento que van a tener 8 días para que presenten la denuncia, la querella o la demanda correspondiente. En este caso, ese es el plazo que se le concede. Normalmente se les concede un tiempo ampliado en atención a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, que establece que puede concederse por 60 días o puede ampliarse a 30 días más. Y no es únicamente la medida de restricción. Mencionaba hace rato una separación de personas, el restringirle al presunto agresor a acudir a cualquier lugar donde se encuentre la víctima, limitarle la restricción en este caso a una distancia que el juez ya o la jueza considere pertinente. Normalmente son de 400 metros de distancia, metros a la redonda, y adicionalmente se incorpora otra medida que es un oficio de reacción policíaca inmediata. En este se le concede a la policía municipal que precisamente garantice la integridad física de la víctima por el lapso que se le está concediendo la medida, para el efecto de que en cualquier momento que la víctima se encuentre en riesgo, precisamente les llame y acudan inmediatamente. Se les autoriza que puedan ingresar al domicilio o el lugar donde se encuentre la víctima precisamente para salvaguardar la integridad física o psicológica. Este oficio se le entrega precisamente a la víctima para que lo presente ante la Secretaría de Seguridad Pública de Protección Ciudadana aquí en Morelia o a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Entonces, en este caso, estas medidas que se decretan al momento de solicitarse, se pueden decretar algunas otras. En el caso de la separación de personas, se puede conceder la custodia de los menores de edad al progenitor que va a habitar el domicilio, el que se quede. Se pueden señalar las convivencias siempre y cuando se encuentren con los datos. Y de entrada se fijan alimentos provisionales para los menores de edad y en caso de que proceda para la presunta víctima. Muy bien. ¿Hay errores comunes que se cometan al solicitar este tipo de órdenes? No sé, que la cometa pues la misma víctima en esta urgencia o las personas defensoras. Algunos errores podrían ser nada más en la localización del domicilio. Sin embargo, estos se suplen tomando en cuenta
que nos indiquen el domicilio que es, se comparece por parte del actuario. En el caso de que son órdenes de restricción, únicamente va el actuario a notificar al presunto agresor. ¿Qué sucede si no ubica el domicilio? Se le requiere nuevamente a la presunta víctima para el efecto de que proporcione un domicilio correcto y adecuado para poderle notificar. Como hice mención, no se necesita acreditar algún daño, porque lo que se ventila y lo que se trata de proteger es ese riesgo en el que se encuentre la víctima. Ya en dado caso de que se inicie el procedimiento por violencia familiar, el presunto agresor tiene a salvo su derecho para poder defenderse y arrimar o acercar los medios probatorios que considere pertinentes. No ha ocurrido el hecho de violencia y no se da la violencia familiar. Entonces, aquí no se vulnera el derecho de audiencia previo para el presunto agresor, ni tampoco el debido proceso para, en este caso, emisión de actos de molestia, como se prevén para las órdenes de aprehensión. Sí. Pues ahí está. Muchísimas gracias, juez Julio Carrizales, por haber compartido con nosotros esta información muy importante, porque a veces justo pensamos que tenemos que llevar pruebas o documentar alguna agresión, alguna amenaza, y bueno, tenemos este instrumento que nos ayuda a prevenirlo y que nos permite que pues la justicia conozca de lo que está sucediendo incluso antes de iniciar algún procedimiento digamos más formal, ¿no? Le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros, pues las cámaras y micrófonos son suyos. Claro. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Bien, en el caso de las órdenes de protección es importante que tengan en cuenta que puedan acudir de manera directa a los órganos jurisdiccionales de materia familiar o bien de materia civil al interior del Estado, donde no existan especializados en materia familiar. En estos casos basta la comparecencia debidamente identificados con los documentos que los acrediten con el parentesco y que expongan la narrativa de los hechos de los cuales consideran fueron víctimas de violencia. También se les pide, igual que en el caso de que manifiesten alguna circunstancia diversa, digo en este caso, en un procedimiento sí se requieren medios probatorios para acreditar la violencia familiar. Sin embargo, en las órdenes de protección basta la sola manifestación, como hice referencia. No se requiere la víctima acredite algún daño físico o psicológico, sino que exista un riesgo. Entonces, sí invitarlos que se haga uso de manera responsable, pero que también en caso de que sean víctimas hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, puedan acudir de manera directa. En el caso, la ley para la protección de víctimas de violencia en Michoacán establece que los mayores de 12 años pueden acudir directamente a solicitar órdenes de protección que se requieran, y ya nosotros como jueces, juezas, podemos asignarles a alguna persona que los represente y que no sean intereses afines a los progenitores o de la persona que pueda estar cometiendo estos actos de violencia. Muchísimas gracias, juez, por compartir con nosotros. Al contrario, muchas gracias al auditorio. Quédate. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo. Le invitamos a que nos deje sus comentarios y por supuesto que siga las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Le esperamos la próxima. Un Poder Judicial de Michoacán. Eficiente, cercano, Sensible a las necesidades ciudadanas. que da resultados.